Hola a todos, bienvenidos a Conecta con tu Salud. Encantado de estar aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, Que puede dar un giro a la forma en que vemos las enfermedades. Exacto, la biosinapsis homeostática. La biosinapsis homeostática. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué enfermamos? Claro. ¿Y si os dijera que nuestras emociones Ahí está la clave. juegan un papel Un papel crucial. crucial en nuestra salud física? Es que es así. Es que a lo mejor sí que es así. La biosinapsis homeostática, que está basada en las investigaciones del Dr. Hammer, propone que la mente y el cuerpo Mente y cuerpo conectados. están profundamente conectados. Ya. Y que las emociones pueden literalmente, Literalmente. programar enfermedades en nuestro organismo. Programar. Programar. Eso es un poco fuerte, ¿no? Suena fuerte, sí. Suena a ciencia ficción. Pero ojo, esto no significa que debamos abandonar la medicina tradicional. No. No. Se trata de complementarla. Complementarla, de entender que hay un componente emocional que a veces Se olvida. se pasa por alto, exacto. Me has dejado con la intriga. ¿Cómo es eso de que las emociones pueden programar enfermedades? Pues mira, imagina Porque sí que suena a ciencia ficción. que tu cerebro Ajá. es como un ordenador, Vale. ¿vale? Recibe información a través de los sentidos, Sí. la procesa y crea programas Como un ordenador. que luego se ejecutan en el cuerpo. Vale. Hasta aquí todo normal. Hasta aquí todo normal. Sí. Lo sorprendente Ajá. es que según la biosinapsis homeostática, las emociones intensas, Emociones intensas. como un susto, Ya. una pérdida, un disgusto muy fuerte, Ajá. también se graban como programas en el cerebro. Esos programas emocionales pueden causar enfermedades. Exacto. También. Esos programas emocionales pueden permanecer latentes durante años, ¿Latentes? latentes como dormidos. Como dormiditos. Hasta que un evento determinado que actúa como un desencadenante Desencadenante. los activa. Y ahí es cuando aparece la enfermedad. Entiendo. Es como si tuviéramos un interruptor interno y las emociones lo encendieran. Vale, entonces no es que la enfermedad aparezca de la nada, No. sino que hay un conflicto emocional previo Hay un conflicto emocional. que la predispone. Sí, la predispone. Pero todos los conflictos emocionales funcionan de la misma manera. Buena pregunta. Que me imagino que no. No todos los conflictos emocionales siguen el mismo patrón. ¿Qué? La biosinapsis homeostática describe varios tipos de conflictos, Así. como los de territorio, Territorio, de separación, separación, de desvalorización, desvalorización, entre otros. y cada uno de esos Cada uno de ellos se asocia se asocia. a un tipo de enfermedad específica. Espera. Diferentes tipos de conflictos. ¿Podrías explicarnos eso con un poco más de detalle? ¿Por qué me has dejado un poco? Pongamos un ejemplo. A ver. Un ejemplo sencillo. A ver. Imagina una persona que sufre un ataque al corazón. Vale. Vale. La medicina tradicional La medicina tradicional. se centraría en los factores físicos, Claro. como el colesterol, la presión arterial, Ajá. la biosinapsis homeostática. Sin negar esos factores, Sin negarlos. iría un paso más allá Más allá. y buscaría el conflicto emocional subyacente. El conflicto emocional subyacente. O sea, detrás. En este caso, podría tratarse de un conflicto de territorio. Territorio, has dicho. Es decir, la persona siente que ha perdido su espacio, Su espacio. su hogar, su trabajo Su trabajo. o incluso su posición en la familia. En la familia. Esa sensación de pérdida de control, de inseguridad, Inseguridad. se traduce en un conflicto biológico que afecta al corazón. Y ya veo. Entonces, cada tipo de conflicto emocional se asocia a un órgano o sistema del cuerpo específico. Pero ¿cómo es posible que un conflicto emocional pueda manifestarse físicamente? Lo interesante aquí es que la biosinapsis homeostática se basa en la idea de que el cuerpo El cuerpo. tiene una lógica biológica de supervivencia. Supervivencia. Ante un conflicto emocional intenso, Ajá. el cerebro activa una serie de mecanismos de adaptación Mecanismos de adaptación. para proteger al organismo, Al organismo, a nosotros. a nosotros. Bien. Esos mecanismos, que en principio son beneficiosos, Ajá. pueden acabar manifestándose como enfermedades si el conflicto se cronifica. Si se codifica, o sea, si dura mucho en el tiempo. Exacto. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el diagnóstico médico? Buena pregunta. Porque habéis mencionado antes que el propio diagnóstico puede ser un conflicto en sí mismo. Totalmente. ¿Cómo? Imagina que vas al médico porque tienes un dolor de cabeza recurrente. Un dolor de cabeza recurrente, ¿vale? Te hacen prueba Le hacen prueba. y te dicen que tienes un tumor cerebral. Un tumor cerebral. Aunque el médico lo haga con la mejor intención. Con la mejor intención.
ese diagnóstico, esa palabra tumor, La palabra tumor. puede generar un miedo atroz, Claro, una sensación de que tu vida está en peligro. es que es normal Claro. asustarse. Y ese miedo, esa angustia, Esa angustia, puede actuar como un nuevo conflicto emocional, como un nuevo conflicto, agravando la situación agravando. o incluso desencadenando otros problemas de salud. O sea, es casi peor el remedio que la enfermedad. Es lo que la biosinapsis homeostática llama el síndrome del diagnóstico. El síndrome de diagnóstico. El síndrome del diagnóstico. O sea, que la forma en que se nos comunica un diagnóstico puede influir en el curso de la enfermedad. Totalmente. Totalmente. Por eso es tan importante Importante. que los médicos sean conscientes del impacto de sus palabras De sus palabras. y que transmitan la información de forma clara, Clara. compasiva Compasiva. y sobre todo esperanzadora. Y esperanzadora. Y por lo que entiendo, la biosinapsis homeostática no solo busca identificar el conflicto emocional que hay detrás de la enfermedad, No. sino que también propone soluciones. Exacto. ¿Y cuáles serían esas soluciones? Pues la terapia. La terapia. La biosinapsis homeostática se enfoca en ayudar al paciente Al paciente. a tomar conciencia del conflicto, Conciencia. a entender su origen Su origen. y a encontrar nuevas formas de gestionarlo. De gestionarlo. Y lo más importante, a recuperar la confianza en la capacidad innata del cuerpo para sanarse. Para sanarse. Para sanarse. Es decir, no se trata solo de eliminar el síntoma, No. sino de sanar la raíz emocional del problema. Exacto. Se trata de entender Entender. que la enfermedad es una señal de que algo no va bien en nuestro interior Ajá. y que en lugar de luchar contra ella, En lugar de luchar, podemos aprender de ella aprender. y utilizarla como una oportunidad para crecer. Esto me parece fascinante. Y seguro que nuestros oyentes también. ¿Te parece si en la próxima parte del programa profundizamos un poco más en los diferentes tipos de conflictos Me emocionales parece perfecto. y en cómo se pueden abordar desde la biosinapsis homeostática? Fenomenal. Fenomenal. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos hablando de la biosinapsis homeostática. Sí. Decíamos que cada tipo de conflicto emocional se relaciona con un órgano o sistema del cuerpo. Claro. ¿Te parece si exploramos algunos de los conflictos más comunes? Me parece perfecto. En la primera parte mencionaste los conflictos de territorio. Sí. ¿Podrías darnos algún ejemplo más concreto de cómo se manifiestan? Claro, imagina una persona que sufre un infarto de miocardio. Un infarto. Desde la perspectiva de la biosinapsis homeostática, podríamos preguntarnos, A ver, ¿qué territorio ha perdido esta persona? ¿qué territorio? Puede ser algo literal, como su casa o su trabajo. Ya. O algo más simbólico como su posición en la familia, su pareja o incluso su propia autoestima. Su autoestima. La sensación de pérdida de control, de no tener un espacio seguro, De no tener un espacio seguro. se traduce en un conflicto biológico que afecta al corazón. Eso quiere decir que la enfermedad no es solo un problema físico, sino que tiene una raíz emocional profunda. Exactamente, y es que el cuerpo no es una máquina independiente de la mente. Claro. Las emociones, los pensamientos, las creencias, todo influye en nuestra biología. En nuestra biología. Has mencionado también los conflictos de separación. Sí. ¿Cómo se diferencian de los de territorio? Un conflicto de separación se activa cuando perdemos algo o alguien a quien estamos muy unidos. A quien estamos muy unidos. Puede ser la muerte de un ser querido, una ruptura sentimental, la marcha de un hijo de casa o incluso la pérdida de una mascota. De una mascota. En estos casos, la enfermedad suele afectar a la piel, A la piel. como en el caso del eczema o la psoriasis, o sistema respiratorio como el asma. Es curioso porque muchas veces asociamos las enfermedades de la piel a factores externos como alergias o el clima. Sí. La biosinapsis homeostática nos da una perspectiva completamente nueva. Sí, porque nos dice que la piel es el órgano del contacto, de la conexión con los demás. Con los demás. Cuando sufrimos una separación, esa falta de contacto, esa herida emocional, Es herida. puede manifestarse en la piel. Y hablando de heridas emocionales, ¿qué ocurre con los conflictos de desvalorización? Los conflictos de desvalorización. Mencionaste este tipo de conflicto antes, pero no hemos profundizado mucho en él. Los conflictos de desvalorización se relacionan con nuestra autoestima, con la sensación de no ser suficiente, de no valer lo suficiente. No va a haber lo suficiente. Pueden manifestarse en enfermedades óseas como la osteoporosis Osteoporosis. o en problemas musculares como la fibromialgia. Fibromialgia. ¿Y qué tipo de situaciones pueden desencadenar un conflicto de desvalorización?
Pues pueden ser experiencias de crítica, rechazo, humillación, Uf. tanto en la infancia como en la vida adulta. También pueden ser situaciones en las que nos sentimos incapaces, incompetentes o fracasados. Fracasados. En general, cualquier experiencia que nos haga sentir menos valiosos Menos valiosos. puede activar este tipo de conflicto. Entiendo entonces, la biosinapsis homeostática nos ayuda a comprender que la enfermedad no es un castigo, No. sino una señal de que hay un conflicto emocional que necesita ser resuelto. Exactamente. Y lo más importante es que nos ofrece herramientas para sanar ese conflicto y recuperar el equilibrio. Hablando de herramientas, ¿cómo se aborda un conflicto emocional desde la biosinapsis homeostática? Buena pregunta. ¿En qué consiste la terapia? La terapia en biosinapsis homeostática se enfoca en varios aspectos. En primer lugar, se busca identificar el conflicto emocional que está detrás de la enfermedad. Claro. Para ello se utiliza una técnica llamada anamnesis, ¿Anamnesis? que consiste en una entrevista profunda en la que se exploran las experiencias del paciente, sus relaciones, sus miedos, sus creencias. Es como una especie de investigación detectivesca para encontrar la raíz del problema. Exacto. Una vez que se ha identificado conflicto, Vale. se trabaja para comprenderlo, para darle un sentido. Para darle un sentido. No se trata de revivir el trauma, Ya. sino de entender cómo esa experiencia ha afectado al paciente y cómo ha condicionado su forma de ver el mundo. Y una vez que se comprende el conflicto, ¿qué se hace? El siguiente paso es encontrar una solución. Una solución. Esto puede implicar cambiar la forma de pensar, de sentir o de actuar. También puede implicar tomar decisiones, poner límites o buscar nuevas formas de relacionarse con los demás. Es decir, se trata de un proceso de transformación personal, de aprendizaje y de crecimiento. Exacto, la biosinapsis homeostática nos invita a tomar las riendas de nuestra salud, De nuestra salud. a comprender que tenemos el poder de influir en nuestro bienestar. Hasta ahora hemos hablado de los conflictos de territorio, separación y desvalorización. Correcto. ¿Existen otros tipos de conflictos emocionales que sean relevantes? Por supuesto, existen muchos otros tipos de conflictos, cada uno con sus propias características y manifestaciones. Por ejemplo, el conflicto de identidad, Identidad. que se activa cuando nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin saber quiénes somos o qué queremos hacer con nuestra vida. Sin saber quiénes somos. Este tipo de conflicto puede manifestarse en enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple o la epilepsia. Esclerosis múltiple o epilepsia. Exacto. Es fascinante cómo cada emoción, cada experiencia deja una huella en nuestro cuerpo. Sí, y la biosinapsis homeostática nos ayuda a descifrar ese lenguaje corporal, a entender qué nos está diciendo nuestro organismo. ¿Qué nos está diciendo nuestro organismo? Por lo que entiendo, la biosinapsis homeostática no se limita a tratar la enfermedad, sino que busca el bienestar integral de la persona. Así es, se trata de un camino de autoconocimiento, de sanación y de crecimiento personal, De crecimiento personal, que nos permite conectar con nuestra propia sabiduría interior y vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. me parece un enfoque realmente valioso. En la próxima parte del programa me gustaría que profundizáramos en las soluciones que propone la biosinapsis homeostática para abordar estos conflictos emocionales. Me parece perfecto. ¿Te parece bien? Fenomenal. Hemos hablado de la biosinapsis homeostática, de cómo las emociones pueden influir en nuestra salud e incluso programar enfermedades. En esta última parte, me gustaría centrarme en las soluciones. Si descubrimos que un conflicto emocional está detrás de una enfermedad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo sanamos? Esa es la gran pregunta y la buena noticia es que la biosinapsis homeostática no solo nos ayuda a comprender el origen de la enfermedad, sino que también nos ofrece herramientas para sanar. ¿Qué tipo de herramientas? Estamos hablando de terapia. La terapia es fundamental. Un terapeuta especializado en biosinapsis homeostática puede guiarnos en el proceso de identificar el conflicto, comprenderlo y encontrar una solución. Pero más allá de la terapia hay otras herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día. Por ejemplo, una herramienta fundamental es la toma de conciencia. Se trata de prestar atención a nuestras emociones, a lo que sentimos en nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos. Muchas veces los conflictos emocionales se enquistan porque no somos conscientes de ellos. Es como si viviéramos en piloto automático sin darnos cuenta de lo que realmente nos pasa. Exacto. La toma de conciencia nos permite salir de ese piloto automático y empezar a tomar las riendas de nuestra vida. Y una vez que somos conscientes del conflicto que hacemos, Aquí entran en juego otras herramientas, como la gestión emocional. Se trata de aprender a identificar, expresar y regular nuestras emociones de forma saludable. Hay muchas técnicas que podemos utilizar, como la meditación, la respiración consciente, el yoga, o incluso el simple hecho de hablar con alguien de confianza. es decir, no se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a gestionarlas. Exactamente.
Las emociones son parte de nosotros y tienen una función importante. Lo que nos hace daño es no saber qué hacer con ellas. Hablabas también de la terapia. ¿Qué tipo de terapia se utiliza en biosinapsis homeostática? La terapia en biosinapsis homeostática es un proceso individualizado que se adapta a las necesidades de cada persona. Se utilizan diversas técnicas como la terapia verbal, la terapia corporal, la visualización creativa o la hipnosis. El objetivo es ayudar al paciente a liberar el conflicto emocional, a sanar las heridas del pasado y a construir una nueva forma de relacionarse consigo mismo y con el mundo. En el fondo se trata de un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal. Así es. La biosinapsis homeostática nos invita a conectar con nuestra propia sabiduría interior, a comprender que el cuerpo tiene una capacidad innata para sanarse y que nosotros podemos facilitar ese proceso. Me parece un mensaje muy esperanzador. No somos víctimas pasivas de la enfermedad, sino que tenemos el poder de influir en nuestra salud. Exactamente. La biosinapsis homeostática nos empodera, nos da herramientas para tomar las riendas de nuestra vida y crear un estado de bienestar integral. Y con eso llegamos al final de nuestro viaje por la biosinapsis homeostática. Espero que esta información nos haya resultado útil e inspiradora. Recuerda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y os esperamos en nuestro próximo programa.